Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer el informe de comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del 2021. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, si podrías dar inicio a la presentación. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del año 2021. La presentación está organizada de esta manera: los datos correspondientes a las exportaciones, las importaciones, el resultado de la balanza comercial y un resumen final de los principales aspectos observados en el mes de septiembre o el mes de septiembre. Las exportaciones totales al mes de septiembre se incrementaron en 26,6%. Esto impulsado principalmente por las exportaciones registradas, que crecieron 28,6%. Y ahí básicamente las exportaciones de soja, maíz y trigo fueron los principales productos exportados, así como también las manufacturas de origen agropecuario y también las manufacturas de origen industrial, que tuvieron bastantes dinámicas. Las reexportaciones por su parte crecieron 45,9%, en tanto que las otras exportaciones se redujeron en 26,1%. El nivel en dólares de las exportaciones al mes de septiembre alcanzaron un nivel de 10.654.000 dólares, de los cuales 8.137 millones de dólares correspondió a las exportaciones registradas. Con respecto a las exportaciones, con respecto a la variación interanual, en el mes de septiembre, las exportaciones totales se incrementaron en 15,1% y alcanzaron un nivel de 1.152 millones de dólares. Las registradas, por su parte, en septiembre, en términos interanuales, se incrementaron en 9,1%, alcanzando un nivel de 843,5 millones de dólares. En este sentido, los productos más dinámicos en el mes de septiembre respecto al mes de septiembre del año anterior se concentró en la soja, la carne bovina y el maíz, donde la variación de las exportaciones de soja se incrementó en 38,1%, la carne bovina en 33%, alcanzando 122 millones de dólares, el maíz incrementó en 48,9% y el aceite de soja en 8,4%, esto en términos interanuales. Los menos dinámicos, por su parte, en el mes se ha concentrado en la harina de soja, que se redujo en un 44,7% la exportación, y principalmente en las exportaciones de energía eléctrica, cuya variación en el mes de septiembre respecto al igual periodo del año anterior se redujo en 15,6%. Esto como consecuencia de un menor nivel que persiste, ¿verdad? El menor nivel de los ríos, ¿verdad? El caudal hídrico, así como consecuencia de la sequía que sufre tanto el país como la zona de influencia, digamos, del río Paraná. Con respecto en términos acumulados, si analizamos las exportaciones por niveles de procesamiento, vemos que los productos primarios y también las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 40,2% y 36,9% respectivamente, y las de origen industrial se incrementaron en 39,4%, en tanto que los combustibles y energía, estirado por la exportación de energía eléctrica, se redujo en 9,4%. Dentro de los productos primarios, las exportaciones más dinámicas se concentraron en el mes de septiembre en la exportación de soja, que creció un 42,3%, el maíz en 128,2% y el trigo en 68,4%. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario, como decíamos, estuvo concentrado el dinamismo en las exportaciones de carne, que creció en 60,9%, aceite de soja, que se incrementó en 24%, y la harina de soja en 12,7%. También los otros tipos de carne se incrementaron, como la carne ave y la carne porcina, que crecieron en 22,8 y 34,8 respectivamente. Con respecto a las manufacturas de origen industrial,
Las exportaciones de manufacturas de aluminio se incrementó en 150,9%, los hilos y cables en 49,2%, insecticida y fungicida en 76%, y también otros productos de papel y cartón que se incrementó en 34,8%. Como decía, la exportación de energía eléctrica se redujo en 9,3% acumulado a septiembre del 2021. En general, solamente los productos menos dinámicos, las reducciones en valor de las exportaciones se concentraron en arroz y energía eléctrica. El resto de los productos registraron variaciones positivas. Con respecto al volumen, si bien hemos observado aumentos en las exportaciones de valor de la soja, el aceite y la harina, estamos observando que esto hay un aumento de precio significativo de los commodities. También se dio incremento en las toneladas tanto de las exportaciones de trigo como de maíz, así como también de las carnes y el cuero, que se incrementaron en 34 y 42% respectivamente. Si analizamos el mercado de las exportaciones de la carne, vemos que las exportaciones de productos de carne se incrementaron en 32,5% en términos interanuales, esto es septiembre respecto a septiembre del año pasado. En tanto que en términos acumulados, como habíamos visto, el crecimiento fue de 60,9%. Las principales variaciones acumuladas se observaron tanto en las exportaciones de carne bovina, que crecieron un 60,6%, la porcina y la de aves, que se incrementaron en 27,6% y 22,6% respectivamente. El destino de nuestras exportaciones de carne está concentrado en Chile y Rusia, que representaron a septiembre un 62,7%. A Chile se exportó por un valor en lo que va del año de 558,7 millones de dólares, en tanto que a Rusia las exportaciones alcanzaron un nivel de 267 millones de dólares. Los otros mercados importantes son Taiwán, Brasil, que las exportaciones tuvieron en niveles de 119 millones y 118 millones de dólares respectivamente. A septiembre se observa un nivel de exportación de carne de 1.317 millones de dólares, un nivel realmente no observado anteriormente para esta parte del año. Si analizamos los distintos destinos, vemos de que, como decíamos, Chile, el valor de las exportaciones al mes de septiembre se incrementó en 86,8%, a Rusia 68,1%, Taiwán un 47% y Brasil un 104,7%, por citar los principales mercados de destino. En general, en todos los mercados se han observado aumento en el volumen de las exportaciones, excepto en los mercados de Hong Kong, Kuwait, Egipto e Italia. Con respecto al tema de los precios, vemos que el valor unitario de las exportaciones, vemos que en promedio el valor unitario de las exportaciones al mes de septiembre se incrementó casi en 20%. Los principales aumentos se observaron en Hong Kong, que el valor unitario se incrementó en 50,5%, Chile un 22,9%, Brasil un 22,3%. En general, en todos los mercados se observan de que el valor unitario de las exportaciones es superior al observado a septiembre del año anterior. Y los mejores precios se observaron, los mejores valores unitarios por la carne paraguaya se observó en Italia, Israel, Taiwán, Chile y Hong Kong. Con respecto al régimen de las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron en 80% a septiembre. En el mes de septiembre en particular, el valor de las exportaciones bajo este régimen llegó a 64 millones de dólares, un poco levemente inferior al observado en lo que va del año, pero muy superior al promedio observado en el 2020 y también en el 2019. El nivel de las exportaciones en dólares alcanzó 624 millones de dólares a septiembre, superior en 80%, como mencionábamos, a los 346,6 millones de dólares exportados en el año 2020. Si observamos los destinos, el principal destino de las exportaciones bajo este régimen sigue concentrado en Brasil con un 77%, seguido por Argentina, Estados Unidos y Chile, donde el 9,3% tiene como destino Argentina, Estados Unidos 3,7% y Chile 2,9%, por citar los principales mercados. Los principales incrementos en el valor de las exportaciones se observó principalmente
En los hilos y cables, que crecieron 53,6%, prendas y demás artículos textiles un 9%, aluminio y sus manufacturas, que creció de manera significativa. Este es uno de los productos cuya exportación se ha empezado a observar de manera más importante, igual que el alcohol etílico sin desnaturalizar a partir del cuarto trimestre del año 2021. Con estos resultados, las exportaciones registradas tienen como principal destino Brasil, Argentina y Chile. El caso de Brasil, que representa el 32,8% de las exportaciones, tienen como destino el Brasil. Y la variación al mes de septiembre fue el 25,2%. Los incrementos se observaron en granos de soja en un 70% y también el maíz un 159,9% respecto a septiembre del año anterior, en tanto que las exportaciones de energía eléctrica se redujeron en 6,3%, por lo mencionado anteriormente. Con respecto al mercado de principal destino Argentina, nuestras exportaciones tienen como destino este país un 27,9%. Los incrementos principales observados fueron del grano de soja, que creció un 28,4%, la energía eléctrica que también se redujo un 23,2%, los hilos y cables, que son autopartes, se incrementaron en 114,5%. En el caso de Chile, el destino representa un 9,7% de nuestras exportaciones. Los incrementos se dieron principalmente en las exportaciones de carne bovina, que creció un 86,8%, y también del maíz, en tanto que la harina de soja se redujo levemente en 7,3%. Con respecto a los precios internacionales de la soja, en términos mensuales, la soja cotizada en Chicago se dio una reducción respecto al mes anterior del 6,8%, en términos interanuales el 28,2% y acumulan lo que va del año un 5,6%. En el caso de Rosario, el aumento se dio un aumento marginal nuevamente en el mes de septiembre respecto a agosto de 1,9%. En términos interanuales, el incremento fue un 33% y acumula en lo que va del año un 8,9%. El diferencial observado tanto en de la cotización de la soja en el mercado de Chicago y observado en la bolsa de Rosario se explica principalmente porque la expectativa de producción de soja en el mercado norteamericano hay una buena expectativa de producción y también se ha observado una menor demanda del mercado chino, lo cual ha hecho de que la cotización en bolsa del cereal se está observando a la baja y se cotiza hoy a 400, por lo menos a finales de septiembre, a $461,5 la tonelada, en tanto que la soja en Argentina, Rosario, la cotización fue $544 la tonelada, y esto principalmente debido a la situación del río Paraná, que complica un poco, digamos, el hacer llegar los productos y tiene un mayor costo también el hacer llegar los productos a estos mercados. Entonces, eso estaría explicando un poco este diferencial de precio entre uno y otro mercado. Con respecto a los otros commodities, hemos visto de que en términos acumulados siguen con incrementos importantes, tanto en la cotización de aceite, que creció 43% en lo que va del año, lo ganado en pie, tanto en la cotización en Australia como Chicago, se observa un incremento del 23,5% y 12,1% respectivamente, y el trigo 17,1%, el incremento acumulado en lo que va del año, por citar los más representativos. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, en términos mensuales, el petróleo al mes de septiembre registró un aumento respecto al de agosto, registró nuevamente un aumento del 6,2%. En términos interanuales, el incremento está cercano al 80% y acumula en lo que va del año un aumento del 49%. Este incremento se explica principalmente por una mayor demanda, atendiendo un poco a la reactivación económica. También hubo problemas en el mes de septiembre, particularmente por problemas climáticos que afectó a algunas zonas productoras importantes de América del Norte, principalmente.
Y también la expectativa de que la reunión de la OPEP podía haber incrementado los límites de producción, lo cual finalmente parece que no se dio, lo cual está incidiendo un poco en que el precio del petróleo, los primeros días de octubre, se sigue observando, digamos, un incremento. Hoy está en torno a $84 el barril del tipo Brent. Por el lado de las importaciones, al mes de septiembre, las mismas registraron un incremento de 24,5%. Las importaciones totales registraron un 24,5% de crecimiento, como decíamos. Las registradas crecieron un 25,8% en septiembre respecto al igual periodo del año anterior, y las otras importaciones crecieron un 2,1%. El nivel alcanzado en las importaciones fue de 9.079 millones de dólares, de los cuales 8.672,9 correspondió a las importaciones registradas. El valor de las importaciones totales en términos interanuales se incrementó en 36,5%, alcanzando un nivel de 1.161,7 millones de dólares, superior a los 851,1 millones de dólares registrados en septiembre del año 2020. Las registradas, por su parte, en términos interanuales, registraron un incremento de 38,3%, alcanzando un nivel de 1.112,3 millones de dólares, superior a los 804,3 millones de dólares observados en septiembre del 2020. Los productos más dinámicos en el mes de septiembre fueron la importación de gasoil, teléfonos móviles, neumáticos y nafta principalmente, que creció. El gasoil se incrementó en 7,6%, se importó por un valor de 84 millones de dólares, 17 millones de dólares más respecto a lo observado en el mes de septiembre del año anterior. Los teléfonos móviles se incrementaron, la variación fue el 26,8% del valor de las importaciones, y se importó por un valor de 16,7 millones de dólares más respecto a septiembre del 2020. Con respecto a la nafta, se importó 14 millones de dólares más respecto a septiembre del año anterior, alcanzó un nivel de 25,9 millones de dólares, y la variación fue del 117,4%. Los menos dinámicos en las importaciones, por su parte, se observó en aparatos de televisión, que se redujo en un 65%, acondicionadores de aire, tableros eléctricos, tabaco, cine laboral y abonos minerales o químicos también registraron una reducción en las importaciones respecto a igual periodo del año anterior. Con respecto a las importaciones acumuladas, si analizamos las importaciones bajo el régimen de turismo y las importaciones para consumo interno, vemos de que las importaciones para uso interno se incrementaron en 26,6%. Esto principalmente por incrementos en las importaciones de bienes de consumo, un 14,9%, bienes de capital un 37,9%, y los bienes intermedios un incremento del 29%. Por el lado de las importaciones bajo el régimen de turismo, que crecieron 21,9%, esto se debió básicamente a un aumento de los bienes bajo este régimen de consumo del 10,3%, de capital de un 23,8%, y los bienes intermedios un 34,9%. En términos interanuales, se observa un incremento importante bajo el régimen de turismo, 73,8%, alcanzando un nivel de 198,7 millones de dólares, superior al 114,3 observado en septiembre del año pasado, pero como mencionábamos, todavía por debajo, digamos, de los niveles observados en el 2019, que está en torno más al promedio, en torno a 200 millones de dólares mensuales. Los bienes intermedios en valores se incrementaron en 29,2%, los bienes de capital en 32,3% y los bienes de consumo en 14,5%, estos en valores, y también en volumen hemos observado incrementos tanto en estos tres tipos de bienes, si analizamos las importaciones por tipo de bienes.
tanto en el volumen de las importaciones de bienes de consumo, intermedio y de capital, se han observado, digamos, incrementos en menor proporción en algunos casos. Los principales incremento en las importaciones bajo el régimen de consumo, bajo el régimen, digamos, por tipo de bienes de consumo, se observan los bienes no duraderos y los duraderos, que crecieron 15,8 y 9,1 respectivamente. Y las importaciones se estuvieron concentradas en las bebidas y tabacos y los productos farmacéuticos, que crecieron un 6,4 y un 43% respectivamente. Entre los bienes duraderos, dentro de los bienes de consumo, los principales aumentos se observaron en automóviles y artefactos eléctricos, que crecieron un 6,4 y 14,3% respectivamente. Por su parte, los bienes de capital se han observado crecimiento en torno al 45,6% de los repuestos y accesorios, maquinarias y escritorios en más de 100%, motores y aparatos 45,6%, las camionetas un 20% y máquinas para la agricultura un 79,4%. En términos de los bienes intermedios, como ya mencionábamos, estuvo principalmente dominado por la importación de los combustibles, las naftas y el gasoil, que se incrementaron en 55,9 y 9,8 respectivamente, así como también los hierros y sus manufacturas, cemento y vidrio, que se incrementaron en 72,8 y 33,4% respectivamente. Analizamos las importaciones por tipo de procesamiento. Vemos de que los productos primarios se redujeron en 0,9%, principalmente por una menor importación de tabaco. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 15,9%, esto principalmente por la mayor importación de bebidas, pastas y alimentos para mascotas. Las manufacturas de origen industrial, por su parte, se incrementaron en 27,6%, y esto principalmente se debe a la importación de maquinarias y aparatos, maquinarias para procesamiento de datos, máquinas y aparatos electrónicos y también vehículos, como mencionábamos anteriormente, y los combustibles, que crecieron un 25%, dada la mayor importación de nafta y de gasoil. Con respecto al origen de nuestras importaciones, China representa casi el 30% y creció las importaciones procedentes de China en un 23,2%. Si bien hemos observado un incremento en términos interanuales en septiembre respecto al igual periodo del año anterior de teléfonos móviles, en términos acumulados se sigue observando una caída del 7,3%. No obstante, las máquinas automáticas para procesar datos creció en un 167%, y los aparatos de conmutación y los ruteadores básicamente crecieron un 32%. Las importaciones procedentes de Brasil se incrementaron un 35,3% y representó el 24,3% del origen de nuestras importaciones. Y las importaciones se incrementaron de cerveza de Malta un 70%, abonos minerales químicos un 1% y los conductores eléctricos en un 133%. Las importaciones provenientes de Argentina crecieron en 37%. Y los principales productos importados estuvieron concentrados en nafta, que creció un 74%, productos laminados de hierro un 90%, y automóviles para transporte, que se incrementó un 133,1%. La balanza comercial en el mes de septiembre cerró con un déficit del 9, puntualmente respecto a septiembre del año anterior, registró un déficit de 9,4 millones de dólares, esto principalmente como consecuencia de una mayor importación de combustibles principalmente, y también el levemente incremento de los productos destinados por las importaciones bajo el régimen de turismo. No obstante, en términos acumulados, la balanza comercial sigue registrando un superávit importante de 1.575,3 millones de dólares respecto a septiembre del año anterior, cuando el superávit alcanzó un nivel de 1.118,2 millones de dólares. Esto está explicado principalmente por los mejores precios de los commodities de exportación, principalmente. Finalmente, un resumen de los principales aspectos del comercio exterior al mes de septiembre. Vemos que las exportaciones totales
Al mes de septiembre del 2021 se incrementó en 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto debido principalmente al aumento de las exportaciones registradas y las reexportaciones, comportamiento atenuado por la reducción de otras exportaciones. En términos interanuales, las exportaciones registradas se incrementaron en 9,1%. El incremento de las exportaciones al noveno mes del 2021 se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, que se incrementó un 42,3% respecto al mismo periodo del año anterior, así como también las exportaciones de maíz, trigo y carne, que se incrementaron en 128,2, 68,4 y 60,9 respectivamente. Asimismo, los envíos bajo el régimen de maquila a septiembre se incrementaron en 80% respecto al igual periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones totales al mes de septiembre se incrementaron en 24,5%. Se destaca un aumento del volumen que se incrementó en 13%. Las importaciones bajo el régimen para uso interno registraron aumentos del 26,6%, mientras que para aquellos bajo el régimen de turismo el incremento fue del 21,9%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento del 37,9% de los bienes de capital, donde se encuentran las maquinarias, aparatos y motores, y los elementos de transporte y accesorios, que crecieron 33,1% y 45% respectivamente. Con estos resultados registrados de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial al mes de septiembre del año 2021 registró un saldo superavitario de 1.575,3 millones de dólares. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.